Hola fulano, ¿cuántos años tienes? Tengo 32 años. Fulano, ¿cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas? Soy músico, soy actor de teatro, soy escritor, soy titiritero, pero a lo que más me dedico es al payaso. Soy payaso de profesión. Fulano, cuéntanos un poco más de tu vida. Contextualicemos cómo fue que empezaste a conocer esa cultura. O sea, ¿qué te llevó a participar en ella? Pues comencé esto por herencia familiar, porque desde los 4 años hago teatro. A los 4 años fue mi primera presentación ante el público. Y de ahí pues ya crecí como en la vida del teatro de esto y ya más o menos a los 20 años decidí dedicarme al circo y a vivir realmente como del arte. Ah, pero súper. Fulano, cuéntanos un poco sobre los ideales de esta cultura. ¿Cuáles son las influencias? Pues como que todo pues también se ha transformado, ¿no? Y ahorita pues como pues a lo que se llama como hipismo pues es más que todo como pues los artistas que viven del arte, que viven viajando, sí, que trabajan en la calle, como los artesanos, como los cirqueros, como, sí, a eso es, entonces pues eso es lo que es ahorita, como artistas viviendo del arte. Sí, ha tenido varios cambios. En el transcurso que has llevado en esta cultura, ¿has tenido problemas, fulano? Pues claro, claro, siempre como pues con la policía, con la ocupación del espacio público, Claro, como pues porque a la final pues uno trabaja en la calle, ¿sí? sí, Y trabaja con un público que es accidental, o sea, ellos nunca buscaron ir a un espectáculo o a comprar alguna artesanía o sí, claro, pero sí. uno se apropia del espacio público y arma un espectáculo y entonces esa es como la relación del público, entonces por eso sí, siempre como con las leyes de cada país, con la policía de cada ciudad, de cada lugar, como siempre uno tiene que llegar como a acuerdos para que lo dejen. También depende de los lugares, los países. Sí, claro, depende de la norma que esté establecida. Ven, fulano, cuéntanos una anécdota que sea importante en tu vida. Uy, como que puede ser como los encuentros. Digamos, también ahorita todo esto está llevado mucho como hacia el indigenismo, como hacia lo romántico que hay de la espiritualidad, ¿sí? Y entonces he vivido varios encuentros como, digamos, como vivir en la Sierra Nevada de Santa Marta, como sí, como a eso, vivir con las comunidades indígenas. Eso es lo que más lo ha llevado a uno de estar viajando, conociendo países y sobre todo este país, Colombia, que es hermoso. Yo creo que esas son las anécdotas más lindas, como de estar mochileando y de repente llegar a una comunidad indígena o que te inviten, que te vean hacer tu arte y te inviten a compartir con las comunidades indígenas. Eso ha sido lo mejor. Claro, es llegar a un destino y no saber qué va a pasar. Cuéntanos si tú piensas que la cultura ha crecido o ha disminuido. Sí, pues pasa, pasa eso que decía como en la respuesta anterior, como que ha cambiado, ¿no? Entonces, el hipismo antes era como los niños ricos que podían, que sus papás les pagaban todo para que pudieran viajar y ir a conciertos y como manifestándose con el arte, ¿sí? Pero ahora es chévere porque también como la crisis económica de todo ha hecho que mucha gente cambie su modus vivendus a este tipo de cosas, como de comenzar a sembrar su comida, de comenzar a ser como autosuficientes, que esa es la transformación también como de lo que se llama como hipismo en esta era que es más hacia los trabajos autosuficientes, hacia no pertenecer
como a un sistema que ya está planteado económico. O sea, como que la gente está empezando a salir de ese círculo que siempre ha estado, ¿no? Se empiezan a ver que la gente está cuidando más el medio ambiente. Ahora te hago una pregunta, ¿cómo es la cultura frente a la de otros países? Sí, pues digamos, somos un país tercermundista, subdesarrollado. Entonces, aquí todo llega como 20, 30 años, 40 años tarde. Entonces, mientras en los 60 estaban en Estados Unidos eh, eh, como alegando y marchando en contra de la guerra contra Vietnam y de todo esto y de las avanzadas militares que hacía Estados Unidos, pues porque era propio de su territorio. O sea, me imagino que en ese momento el hipismo en Europa también hacía lo mismo, pero con las características europeas. Pero en cambio acá en los 60 no estábamos en eso. Acá estuvimos en eso más o menos en los 80, en los 90, sí, no, en los 80 fue lo más hippie que se pudo vivir en Colombia. Sí, habían grupos como los Bukis, como, sí. Sí, creo que fue en ese tiempo que se dio a conocer este grupo Aterciopelados, ¿no? Ahí entonces nace Aterciopelados, claro, ellos tenían un bar en los 80 y 90, Aterciopelados tenía un bar en el barrio Restrepo y era como la hippie más grande del sur de Bogotá. Claro, yo creo que todos los grupos iban y parchaban allá. Ese grupo sigue creciendo mucho, ¿no? Sigue sacando videos con un estilo muy diferente, con un toque muy loco, muy salido de lo normal. Ven, hagamos un cambio de tema y hablemos sobre las protestas de ahorita a las protestas de antes que eran más pacíficas. Cuéntanos qué piensas sobre eso. Sí, pues digamos ya no es una forma activa, ¿no? ¿No? No es una forma activa de protestar, como de ir a las marchas y de ir a apoyar, aunque pues uno sí lo hace pues cuando tiene el tiempo, sí, porque igual todas las situaciones a uno le duelen, pero, pero pues también el hecho de vivir como del diario vivir y de todo esto, pues a uno como que lo aleja un poco de eso. Pero eh, nuestro propio arte y nuestra propia forma de vivir sigue siendo una resistencia contra el poder económico, ¿sí? O sea, entonces se sigue nuestras creaciones artísticas, pues también dentro de ellas está el discurso político y lógicamente pues siempre vamos a ser antisistémicos, antimonopolios, anti todo. Como, entonces eso se refleja más que todo, es por nuestro arte, por nuestro quehacer y nuestro modo vivendus. Ya no es tan activo así como en los movimientos políticos y eso. Claro, sí. Ven, te hago otra pregunta. ¿Cuáles eran los grupos o la música con la que más se sienten representado la cultura hippie? No, pues siempre el rock and roll, como, sí, el rock and roll, el blues, eh, porque también son las músicas más liberadoras del ser, ¿no? Las que van más hacia eso mismo, hacia esa libertad que no es una libertad física de las cosas, sino es una libertad del ser, de una existencia sana para el planeta, sana para el mundo y que políticamente correcta. Sí, claro, la música siempre ha tenido un papel muy importante para la sociedad, ¿no? Y para las culturas. Bueno, te hago otra pregunta, fulano. ¿Tienes un proyecto a futuro o estás llevando un proyecto a cabo? Pues sí, pues siempre, pues yo soy payaso de por sí, entonces estoy ahorita en un proceso creativo de una nueva obra para el espacio callejero, pues ahí es donde ahorita hace más o menos 6 años es de donde estoy viviendo y además pues ahorita con la pandemia y todo esto, pues que todo está cerrado, pues en realidad es el único espacio que he encontrado para subsistir, entonces ahorita más que nunca
estoy viviendo de presentarme en la calle. Y entonces pues siempre uno tiene que innovar, tiene que preocuparse por eso. Entonces estoy ahorita en un nuevo proceso creativo, y de resto en procesos personales más que todos, como ir de viaje, como sí, salir del continente. Y esos son los proyectos. Bueno, fulano, te hago la última pregunta para terminar. ¿Qué te gustaría decirle a aquellas personas que conoces o que son cercanas a ti o que son pertenecientes a la cultura, o por qué no a las personas que se sienten atraídas o que quieren conocer más a fondo de esta cultura hippie? No sé si de pronto te gustaría decir algo. Sí, pues primero, pues no sé, como a todo el mundo en general, como pues lo primero que pasa con uno es que a veces eh, es discriminado simplemente por la pinta, por el cabello largo, por, por cosas así como que son re superficiales. Pero en realidad, como les decía, como el hipismo como ha cambiado en realidad y ahorita somos artistas viviendo del arte. Y entonces, como detrás de cada persona, detrás de cada greñero, detrás de cada, sí, de cada cara, detrás de cada barba, pues hay personas eh, sentipensantes que se están preocupando por el mundo, que no solo se están preocupando por ellos, sino que están creando arte para dárselo al mundo. Y entonces, pues lo primero es eso, como que no discriminar de ninguna forma a ningún ser humano. Y segundo, como que pues que consuman arte. Si algo nos dimos cuenta en la pandemia, fue como que podría faltarnos de todo, pero qué tal si en ese encierro nos hubiera faltado la literatura, el teatro, sí, como el cine, la música, como no podríamos vivir sin arte en realidad, el arte es inherente al ser humano. Entonces, como que consumamos arte, como que vayan a teatros, vayan a las calles a ver el circo, vengan al Chorro de Quevedo. Laura, ¿ves algo? Vamos a comprobar que Laura no ve nada. Quédate totalmente quieta. No, no ve nada, señoras y señores. ¡Jackson! Perfecto, fuerte el aplauso para Laura. Dicen que la vida debería de verse con un telón de fondo y que lo bueno de jugar con fuego es que uno aprende a no quemarse y que la realidad de las cosas tendríamos que verlas en la cuerda floja. Oscar Wilde.